hablar hoy es acerca de la malnutrición. ¿Listo? Cuando hablamos de malnutrición, estamos hablando de los excesos o de los déficits, ¿cierto? Entonces, malnutrición es cuando hay exceso de peso, síndrome metabólico que también está asociado al exceso de peso, pero también cuando hay pérdida de peso, como un bajo peso, un síndrome constitucional, la caquexia o la sarcopenia. Todos ellos están relacionados a una alteración en la composición corporal, ya sea por el exceso o por el déficit, cualquiera de los dos. El síndrome constitucional es como cuando queda en búsqueda de por qué está perdiendo peso. Exacto, que ahorita también lo vamos a aclarar más. Pero síndrome constitucional es cuando el paciente está hospitalizado por diagnóstico síndrome constitucional. O sea que hoy no se tiene muchos síntomas que por eso lo hospitalizaron, pero todavía no tiene un diagnóstico claro, ¿cierto? Y dentro de todos esos síntomas está la pérdida de peso involuntaria. ¿Listo? Bueno, entonces los temas que les acabo de mencionar, que son parte de los que vamos a ver hoy. Cuando hablamos de malnutrición, para la OMS, se refiere a cuando estamos hablando de una doble carga. Doble carga quiere decir, muchos años atrás, siempre el tema era desnutrición. Los niños tienen desnutrición, hay que trabajar por los niños con desnutrición. Y todo era enfocado a suplementar los niños con desnutrición y todo era desnutrición. Pero hoy en día, con tanta suplementación, con tantas medidas que se han tomado, nos fuimos al otro extremo. Ya nos estamos yendo es al sobrepeso o a la obesidad de cualquier población, pero influye mucho también en los niños. Sumado a eso, pues también está lo de la actividad física. Años atrás eran más activos, hoy son más sedentarios, más de tablet, y somos inclusive, porque somos más de tablet, de celular, de computador, de televisor, ¿cierto? Entonces eso ha influido para que ya en esa doble carga nos estemos yendo del déficit, que era lo que escuchábamos hace 10 años por todas partes, pura desnutrición, a hoy en día que ya nos estamos yendo esa pura obesidad. Entonces estamos afrontando ya es cómo modificar hábitos para todos los que se están yendo a un sobrepeso o a una obesidad para que disminuyan el riesgo, porque sobrepeso y obesidad acarrea muchas enfermedades. De morbilidad, ya que mientras continúan encarando los problemas de las infecciones y de la nutrición, ya se viene enfrentando entonces este otro problema, que no es solo en Colombia, sino que es a nivel mundial. Profe, ¿qué es EBR? Factor de Allá. riesgo. Enfermedades crónicas no transmisibles. Factor de riesgo de las enfermedades crónicas. Aumento de los factores de riesgo, que está relacionado a la obesidad, de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Como cuáles? Diabetes, hipertensión, colesterol, cáncer, triglicéridos, que son no transmisibles, ¿cierto? Hay 3 tipos de nutrición que ustedes ya lo debieron haber visto en niños, ¿cierto? Pues asumo yo. Que fue, la primera que es la de nutrición calórica, que es cuando se produce pérdida de la masa muscular o pues pérdida muscular generalizada. Y a su vez, pérdida de grasa, ¿cierto? Por su déficit calórico en la ingesta alimentaria se empieza a tener un déficit. Quiere decir tipo marasmo, tipo caquexia, que es donde se tiene un déficit calórico de todos los macronutrientes. Ya aquí tenemos la de nutrición, pero ya proteica principalmente, que es donde hay, exacto, donde podríamos irnos más, o tipo kwashiorkor o sarcopenia, que es la de los adultos más, ¿cierto? Que es aparentemente un buen peso, pero sus reservas proteicas pues realmente son muy bajas. O la mixta, que es la que incluye los dos, ¿cierto? Aquí para uno descubrir el tema de la sarcopenia. Si no se tiene datos como antropométricos, por decirlo así, ¿se puede hacer con los exámenes que tú nos estabas diciendo de las proteínas? ¿O no? Hay una lista de chequeo, que ahorita la tenemos, ahorita la vamos a ver, que es con la que yo logro diagnosticar a una persona con sarcopenia. Yo normalmente uno diría, bueno, con una impedanciometría. Porque pues ¿sí? aquí pues ya nos dijiste que en el perímetro de pantorrilla y... Esos son 2 indicadores que me indican baja reserva de la masa muscular. Cuando aplico impedanciometría y me sale baja las reservas de masa muscular, también puede ser otro indicador para yo pensar en sarcopenia, porque se ve bien en peso, pero tiene muy poca masa muscular. Pero hay como tal una lista de chequeo que ahorita les voy a mostrar, que es con la que se diagnostica si tiene o no tiene sarcopenia. ¿Listo? Listo. Bueno, les voy a mostrar este videito pequeñito que habla de la malnutrición.
Balance correcto de los nutrientes y calorías que necesita para... Esto no solo les ocurre a las personas que sufren hambre o que no tienen acceso a alimentos saludables. La malnutrición le puede suceder a cualquiera. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Las personas mayores están en un alto riesgo, pues a medida que envejecemos, las necesidades dietéticas pueden cambiar. Nuestro sentido del gusto y el olfato se pueden debilitar, el sistema digestivo puede ralentizarse, pueden aparecer problemas para masticar o deglutir y la capacidad de nuestros cuerpos para absorber nutrientes puede disminuir. Las personas con enfermedades crónicas también están en riesgo. Estas enfermedades pueden reducir el apetito, hacer que físicamente sea difícil comprar, cocinar y comer, dificultar y cambiar el metabolismo y la digestión. Y su tratamiento y cuidado pueden exigir restricciones dietéticas, así como medicamentos que causen molestias con efectos colaterales que reduzcan el apetito. La malnutrición puede dar lugar a una hospitalización, lo que de por sí ya supone un riesgo para la persona. Las cirugías pueden exigir que los pacientes sigan dietas restrictivas o que no coman. El apetito y de comer menos debido a que no les gusta la comida que les ofrecen o porque están preocupados o deprimidos. Todo esto puede suceder en un momento en que las personas puedan necesitar más nutrientes de lo habitual para ayudar a su curación y recuperación. Vivir en una residencia de ancianos u otras instalaciones de atención de larga duración también incrementa el riesgo. Los residentes tienen más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas y situaciones que compliquen el aporte de nutrientes y la capacidad de comer. También pueden quedar aislados socialmente o deprimirse, perder el interés por la comida y depender del personal para que los ayuden a comer. Las consecuencias de la malnutrición son graves. Sin una nutrición apropiada, nuestros cuerpos no pueden mantenerse sanos, ni defenderse de las enfermedades, ni combatir las que ya tengan. Debilita nuestros sistemas inmunitarios, nos deja vulnerables ante las infecciones y ralentiza la recuperación y la curación de las heridas. También provoca pérdida de peso y de masa muscular, lo que puede dar vía a debilidad, caídas y fractura de huesos, discapacidad, pérdida de independencia y complicación de otras enfermedades. La malnutrición relacionada con una enfermedad se suele asociar con deficiencias de proteínas que pueden dar como resultado la pérdida de masa muscular y de la fortaleza física. Esto puede resultar muy grave y causar sarcopenia o empeorarla, es decir, la pérdida progresiva de los músculos esqueléticos con la edad. Y las consecuencias son de gran envergadura. La malnutrición mientras está hospitalizado conlleva a menudo estancias más prolongadas, mayores índices de infección, mayores índices de readmisión hospitalaria, peores resultados e incluso la muerte. Además, el incremento de los costos de la atención médica debidos a la malnutrición asociada a una enfermedad se estima que son más de 51 billones de dólares cada año. Afortunadamente, la malnutrición se puede tratar. La implicación de todo el equipo de atención médica en el tratamiento es vital y puede incluir tratar la causa subyacente de la malnutrición si es posible, cambiar la dieta para evitar las restricciones o proporcionar alimentos con más calorías y proteínas, ofrecer servicios sociales como la ayuda a domicilio, reparto de comidas a domicilio, programas de nutrición comunitarios y acceso a la alimentación. Las personas con malnutrición asociada a una enfermedad o residentes en hospitales e instituciones pueden tomar bebidas nutricionales complementarias por vía oral para facilitarles el acceso a la nutrición que necesitan. En algunos casos es necesaria la alimentación por sonda o nutrición intravenosa. Respecto a la malnutrición, es importante recordar que las personas de cualquier complexión, incluso aquellas que tengan sobrepeso o sean obesas, pueden estar malnutridas, por lo que no es solo el peso lo que cuenta.
Puede que los profesionales de la atención médica no siempre reconozcan las señales de la malnutrición. Los síntomas pueden ser sutiles y desestimarse como la parte normal del envejecimiento. Por lo tanto, empiece a hablar de esta cuestión si piensa que usted o un ser querido experimenta pérdida de peso repentina e inesperada o pérdida de apetito y disminución de la ingesta de alimentos. Estos son los dos principales síntomas, pero las personas que están malnutridas pueden experimentar también otros síntomas. Solicite una consulta con un dietista para estar seguro de que está recibiendo suficientes nutrientes. Si tiene una enfermedad crónica que afecta su nutrición, tenga conversaciones regulares con su equipo de atención médica sobre su estado nutricional. Asegúrese de pedir un plan nutricional antes de su hospitalización, de modo que pueda estar seguro que no pierde peso durante su estancia. Discuta un plan nutricional para cuando vuelva a casa antes de que le den de alta, para que no pierda peso durante su recuperación. El dietista del hospital puede ayudarle a ingresar a programas nutricionales comunitarios, tales como el reparto de comidas a domicilios y el asesoramiento nutricional. Para más información, visite las siguientes organizaciones en línea y visite a The Alliance for Aging Research en www.agingresearch. Si miramos el video, mire que nos estaban hablando algo importante y es, bueno, ya sabemos la definición de malnutrición, ¿cierto? Pero nos hablaban mucho, por ejemplo, que cuando tenemos una persona hospitalizada, la misma persona puede ser quien solicite esa atención por nutrición, dado el caso requiera el servicio, ¿cierto? No siempre de pronto nosotros esperar a que nos interconsulten, o vemos en una hospitalización un paciente con un deterioro nutricional muy grande, no, pero es que no está interconsultado. El mismo paciente puede generar la solicitud, pues el deseo, pues obviamente cumpliendo criterios, y nosotros mismos podemos decir, ve, este paciente por qué no está siendo visto por nutrición, si tiene deterioro nutricional, si no está comiendo bien, si está devolviendo los alimentos o cosas así. Y también miren que en el video nos hablaban de ese plan alimentario ambulatorio, que es muy importante. Siempre que tengamos un paciente hospitalizado, lo ideal sería siempre mandarlo para la casa con un plan ambulatorio. Plan no quiere decir dieta, sino recomendaciones, como con un enfoque claro, que él sepa cómo va a ser su alimentación en la casa para poder continuar con ese proceso de recuperación nutricional que era el que estaba llevando de manera hospitalaria, ¿cierto? Entonces siempre estar pendiente del paciente tanto durante la hospitalización como cuando le vayamos a dar de alta. Y si lo tuviéramos ambulatorio o lo encontramos en alguna comunidad, por ejemplo, que eso puede pasar, que nosotros fuimos, no sé, a alguna brigada o a una comunidad y empezamos a identificar pacientes. Usted está perdiendo peso, no está comiendo bien, no se sabe la causa o algo, que uno mismo le pueda recomendar, por ejemplo, ir a urgencias. Esos son signos o síntomas por los cuales, por ejemplo, los dejarían hospitalizados para empezar a averiguar qué es lo que está pasando, qué les está generando esa pérdida de peso y todo lo demás. Entonces, no solamente tampoco cuando lo tengamos en el hospital, sino también ambulatoriamente a cualquier persona que podamos identificar, sea el que estamos atendiendo, sea el familiar o cualquier persona, que nosotros también lo podamos orientar, porque muchas veces creemos que, está perdiendo peso, entonces coma más. O venga, empiece a hacer este batido, o tomes el suplemento o algo. Hay que mirar realmente si esa pérdida de peso se debe a que está comiendo menos o a que está comiendo lo mismo, pero es una pérdida de peso involuntaria, ¿cierto? Porque si la persona está comiendo igual, dice mi actividad física es la misma, yo estoy comiendo igual, todo es igualito, pero estoy perdiendo peso, la solución no es decirle coma más. La solución es, venga, que hay que buscar porque está perdiendo peso. ¿Y cuál es la solución? Ir a urgencias, que en urgencias es el primer paso como para iniciar ese proceso. O una consulta médica, pues obviamente también, pero que nosotros también los podamos orientar. Así nosotros no realicemos esa intervención, nosotros los podemos orientar sobre qué rumbo tomar, que muchas veces pues se les puede presentar la duda, ¿cierto? Bueno, entonces eso en esa partecita. Si miramos entonces los tipos de malnutrición, miren que las calóricas incluyen también consumo proteico y aquí tenemos pues la deficiencia proteica. Quiere decir que malnutrición está asociada a deficiencias proteicas. Dígame. ¿Me iba a decir algo? No. Bueno. Como levantó la mano, pensé que era que me iba a decir algo. Estás tirando. Estabas tirando. Bueno, entonces esa era la definición general de malnutrición, para luego ya poder entrar a ver cada uno de ellos. Ustedes ya vieron toda la fisiopatología de la obesidad, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan todo de cómo es que funciona la obesidad? Que eso lo vieron, creo que fue niño. ¿Qué recuerdan de la obesidad o del sobrepeso? Bueno, vamos a mostrar. Aquí cuando hablamos de exceso de peso,
estamos incluyendo tanto sobrepeso como obesidad, ¿cierto? Porque los dos hacen referencia a un exceso de tejido adiposo, que sería un exceso de peso. La obesidad se define como un acúmulo excesivo de grasa. Quiere decir que la persona que tiene excesiva masa muscular, por ejemplo fisicoculturista, y tiene un IMC de 30, esa es una persona que no tiene obesidad. Lo que tiene es un exceso en masa muscular, debido pues a su actividad física. Por eso es que el índice de masa corporal es un indicador que es muy importante, pero hoy en día se le ha restado como importancia tratándolo de igualar con todos los otros parámetros de masa muscular, porcentaje de grasa, perímetros, dándole también mucho valor a todos esos otros indicadores, no solo a índice de masa corporal, como años atrás, que tenía un índice de masa corporal de 28, tiene que bajar de peso. No, hay que mirar realmente si es grasa o es masa muscular. Entonces aquí nos hacen la aclaración de que cuando hablamos de obesidad, solamente nos estamos refiriendo a exceso de grasa, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí que hay varios aspectos importantes a tener en cuenta. Uno de ellos, la genética, ¿cierto? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esa formación de adipocitos que ahorita vamos a mirar, la genética tiene un impacto muy grande y por eso es que es muy habitual también encontrar personas con obesidad que sus niños desde el mismo vientre ya vienen macrosómicos o ya vienen con una obesidad debido a esa misma predisposición a una diabetes gestacional, a la preeclampsia, a muchas enfermedades que están asociadas con el crecimiento del bebé. Entonces la genética influye, pero la genética siempre debe ir muy asociada a lo ambiental, ¿cierto? También hay genética, pero nosotros la podemos revertir. Nosotros podemos hacer todo lo posible por tener buenos hábitos, cuidarse en la alimentación, una actividad física, donde uno dice, bueno, está la genética, pero también está ese componente ambiental donde yo logro revertirlo y disminuir, como quien dice, cortar ese lazo de que todos lleven a la obesidad, ¿cierto? Entonces el ambiente también. Enfermedad oligogénica, que es cuando hablamos de genes modificadores que interaccionan entre sí y a su vez con factores ambientales, ¿cierto? Que es cuando tenemos todos los dos juntos, que es tanto la genética como lo ambiental. Ustedes han visto, hay un video donde muestran un niño, no lo tengo aquí, tengo que mostrárselos, donde muestran un niño que lleva toda esa carga, el ambiente obesogénico. ¿Han escuchado hablar del ambiente obesogénico? Sí. Yo no. No. ¿Qué es el ambiente obesogénico? ¿Quiénes saben de él? Pues como que se puede... ¿Se puede qué? Que se desarrolla el entorno que desde la publicidad hasta, pues desde las pantallas hasta la actividad física, relacionada con la asociabilidad. O cuando yo en la familia que el papá, la mamá tienen también obesidad. Listo. Cuando hablamos de ambiente obesogénico, es como si fuera obesidad. El ambiente, Ajá. exacto. O sea, yo estoy en un ambiente de obesidad. Entonces eso me conlleva, no quiere decir que inevitablemente sea así, pero eso conlleva que yo sea mucho más predispuesto a tener obesidad. Dentro de ese ambiente, entonces, está la alimentación, pero también el estilo de vida, las pantallas, el comer rápido, el tener ayunos, todo lo que se relaciona con ese ambiente que está conllevando a la obesidad. Hoy en día, el término ambiente obesogénico es uno de los términos también desde la OMS que también se han tratado como de trabajar mucho, tratando de contrarrestar ese ambiente, que realmente la obesidad no sea por causas prevenibles como una buena alimentación, ¿cierto? Como unos buenos hábitos. Entonces, diga. son niños que al final resultan Volando. Es que es un niño que se desprende de ese ambiente obesogénico. como pajaritos, Ese se los voy a mostrar en adolescente cuando veamos la parte de obesidad, que es muy bueno. Sí, ya saben cuál. Es donde tenemos ese niño que está en ese ambiente, pero empieza a comer fruticas como el pajarito, que porque sueña volar como el pajarito. Y final, sí, lo han visto de pronto. Bueno, igual se nos va a poner también en adolescente cuando lo veamos. Eso es ambiente obesogénico. Ese video es una gran descripción de lo que es un ambiente obesogénico. Entonces, yo estar en un ambiente donde solo se ven hábitos que conllevan a la obesidad, pero que yo puedo contrarrestar. Lo mismo aquí cuando hablamos de genética y de ambiente, que los dos están muy relacionados.
Bueno, la clasificación de índice de masa corporal, pero ya para la obesidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del sobrepeso, miren que va hasta 29.9 y ya cuando hablamos de obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3 o la llamada obesidad mórbida, que es por lo general a partir de la cual se realiza el bypass gástrico, que después vamos a ver ese tema, la superobesidad, que hoy en día está mucho más alta, y también la superobesidad, que es un índice de masa corporal mayor a 60. Ya eso sí es como para un adulto normal, ¿cierto? Pues hasta los 60. Profe, ¿sabes qué? Yo miré en la página esa, la superintendencia que usted dijo, en esa página que usted nos dijo que para que miráramos a ver a partir de cuándo era adulto mayor. Ah, sí. Y se aparece de 60. De 60. Yo te traje el pantallazo. Ahorita se lo Ahorita lo miramos. miramos. Para que usted mire. Es que, Superintendencia, ¿fue que dijiste? Algo así. no, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Eso. Listo, la miramos. Yo ya me metí. Lo que pasa es que en nuestro entorno, por ejemplo en Colombia, como en Colombia tenemos disponibilidad de frutas, de verduras y de pronto un poquito más de actividad física, nosotros no vemos tanto estos tipos de índice de masa corporal tan altos. Pero miren que en Pero Estados para allá Unidos, vamos. por ejemplo, es muy común Allá ver vamos. la obesidad para allá. Sí, profe, porque mire que desde la estadística uno le dice mucho como que trate de observar muy bien y mire qué es lo que usted más ve. Y ahora usted no veía estos que usted le calcula una mórbida más o menos, eso aquí, pues en Antioquia o en Medellín no se veía tanto, pero vaya a un centro comercial y hay más de lo que usted cree. Esa O sea, impresionante. mire que son estas Caminando. clasificaciones años atrás ni Uy. siquiera estaban. Llegábamos hasta mayor a 30, mayor a 40 y ya. Y ya está mucho más grande la clasificación. Eso es lo pacientes que muestran como por esos programas de salud que no pueden ni parar. Exacto, que ya pesan 180 kilos, 200 kilos, ellos ya tienen una super obesidad. Pero esa gente tiene mucha plata para comer. No, Habría que mirar si es acuérdese eso lo que decía. o si es el sedentarismo también que influye. Que antes Bueno, no lo conocía. tipos de obesidad, ustedes ya las conocen, ¿cierto? La androide y la ginecoide. Ginecoide. Ustedes ya la tienen clara, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la androide, Más que común es en los hombres. más común en hombres. Por eso es que los hombres La son barriguita. más de barriguita o musculosos, ¿cierto? Y barriguita. Porque son más acuerpados como en la parte de encima. Entonces es más común en hombres o en mujeres posmenopáusicas. Por eso en una mujer posmenopausia el perímetro de cintura se aumenta. Después de que le pasa la Por menopausia. la baja de los Durante el periodo de estrógenos. menopausia y ya pasada la menopausia. ¿Cómo? Pues que uno de los principales causas de eso es que se bajan los estrógenos. Por eso las pastillas anticonceptivas son antiandrogénicas. Ujú. Y No parte de entiendo lo que muy bien habíamos lo que estás visto, diciendo, pero bueno. y parte de lo que habíamos visto cuando hablamos de menopausia, en la primera clase que hablamos, en la última diapositiva de menopausia, que dijimos que con la menopausia se aumenta el porcentaje de grasa en las mujeres. Claro, por esos mismos estrógenos, por ese mismo metabolismo que está alterado, al aumentar las reservas de grasa, sí aumenta la grasa, pero en la parte Visceral. abdominal. Usted decía que el Visceral, 5 al sí, 8% abdominal, más o visceral. menos. Exacto. Entonces, como se aumenta principalmente en la grasa visceral, por eso es que las mujeres posmenopáusicas tienden ya a empezar a tener este tipo de obesidad, ¿cierto? O con síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico se ha estudiado mucho, inclusive sería muy bueno que vayan leyendo, porque esto es uno de los temas, así como la microbiota intestinal, los ovarios poliquísticos cada vez se van relacionando más con la alimentación. Pero en el texto que se lo puse Pero- también hablaban del síndrome En el de síndrome metabólico. Sí, sí, pero un pedacito pequeño. Profe, yo sufro de eso desde que tengo 13 años. Sí. ¿Será que sí? Sí, Porque obvio. no tendría hijos. No, pero eso me decían, y todavía me examinan y ellos, Él eso sigue nunca se saliendo. quita, sí, claro. Sí. Porque se influye mucho. ¿Qué me dijeron por allí? Incluso extracción del 40% de uno. ¿Sí? Pero que por ejemplo con ese pues también decía en el documento como que se relacionaba como con el exceso de peso, pero yo alguna vez también Pero es que leí por yo ahí no como que entiendo ese cuando tema de ovario dicen que es como poliquístico estaba tan apareciendo pero- mucho en mujeres jóvenes, pues adolescentes, que no necesariamente físicamente se veían pues con exceso de peso. Entonces a veces que tenían como esa grasa visceral o ese tema. Ujú. Busquemos, realmente este es un tema de esos últimos que están saliendo. Yo de ovario Falta más poliquístico, relación con investigación. nutrición,
tengo como que leer mucho porque son temas nuevos que están saliendo. Leamos de ese tema, antes leamos, pero saben que de fuente confiable. Listo, sean investigaciones. Y si alguna cosa para la semana entrante traigamos algunas cositas que leamos, antes todos aprendemos, porque son temas que realmente es como van saliendo, yo también tengo que empezar a leer mucho. Y lo predispone a uno como a la resistencia a la insulina. Ajá, Sí, yo no lo eso sé, sí. yo iba a decir. Ay, perdónale, hijita. Pero díganos, Pero diga, ve, pues ya que yo no participe, dije nada. pero ¿qué les iba a decir? Perdón. O sea, no es que todas vayan a tener resistencia a la insulina, Pero pero eso la es una mayoría de las predisposición. personas tienden a, las mujeres tienden a aumentar de peso y a tener mayor resistencia a la insulina, pero eso se puede controlar con actividad Física y con alimentación. Sí, eso es muy cierto. Sin embargo, hay que empezar a leer, es a relacionar qué de la alimentación es lo que puede conllevar a un ovario poliquístico. Leamos de eso. ¿A conllevar? Leamos todos, conllevar. Porque es que parte de los estudios que se han ido realizando es también, no de que tengo ovario y cómo lo controlo, claro, busquemos de eso, pero también cómo prevenir esa posibilidad Desde la de que haya ovario alimentación. poliquístico. Ay, profesor, es muy Entonces, por eso le estoy chévere. diciendo, eso realmente son temas nuevos. Yo en ese tema pues Pero apenas sí, estoy pero leyendo, vamos a traer. pero leamos. ¿Cómo? He leído varias cosas sobre ese tema y también es muy genético. Por ejemplo, mi mamá lo tiene, mi hermana lo tiene y yo lo tengo. Y lo que dicen es que con la dieta supuestamente bajarla en carbohidratos puede Sí. tener una resistencia a la insulina. Pero es que han sacado muchísimos. Pero yo sé que hay muchos productos que semillas por un montón de compuestos. La verdad no he leído mucho. No Pero yo sé que hay leamos. muchos alimentos que influyen en el ovario para que leamos. Pero para Ahora que- sí ya no es Ahora sí estudiante. ya. Que complementando lo que dice, yo también tengo ovario poliquístico, pero hay síndrome y hay quistes en el ovario. Por ejemplo, yo tengo quistes, no hay síndrome. No, yo sí tengo Y el está síndrome. muy diferente a todas las mujeres. Por ejemplo, yo me di cuenta por una abogada, porque me estaba revisando la T. Pero si no, no me he dado cuenta. Pero hay otras mujeres que les duele hasta levantar una pierna porque sienten disquistes. Que yo no siento absolutamente nada, pero es. O que uno baja una escala y se le encalambra hasta el cuello. Todo lo que he leído, porque también tuve candida en la microbiota. Sí. Entonces, como que todo se empezó a relacionar. Y me decían, una persona como que lleva estando en el deporte desde los 6 años, que fue vegetariana 12 años, que ha comido siempre saludable, es muy difícil que sienta algo. Los quistes están ahí, pero están como Sí, inclusive hay es una nutricionista, ella se llama Kelly Tovar y ella, no sé si la han escuchado, porque es influencer, no sé si la han escuchado, no. Kelly Tovar es una nutricionista, no recuerdo si de Cali, del Valle, algo así, pues yo creo que es del Valle. Ella ha estudiado, no ha hecho estudios, ha recopilado información, mucho sobre ovario poliquístico y sobre toda esa parte hormonal de la mujer relacionada con la alimentación. A ella yo le he estado leyendo como algunos artículos, no publicados por ella Ella los recopila publica. información, ella recopila información. Entonces de pronto también en la página de ella pueden encontrar información valiosa, es buena, para que leamos de eso. Mejor dicho, el que vaya leyendo Quiz de ovario poliquístico. nos va contando, listo, para que todos aprendamos, porque son temas nuevos. Y ahí viene lo que yo les he dicho, no siempre nos quedamos con los mismos temas, van surgiendo muchos nuevos temas que lo obligan a uno a estudiar. Yo, por ejemplo, estoy obligada a estudiar ovario poliquístico, he leído, pero tenemos que leer más. Bueno, ya tenemos la acumulación de grasa central y la hipertrofia. Aquí tenemos la hipertrofia y aquí tenemos la hiperplasia. ¿Cuál es la diferencia de hipertrofia o hiperplasia? Que eso lo vieron en fisiopatología de la obesidad. Hipertrofia es que se del tamaño y la hiperplasia es la multiplicación. ¿Y en quiénes se da la hipertrofia? Ah, no, en otros también, en el músculo. No, pero no hablemos muscular, estamos hablando del tejido adiposo. No de deportista, pues hipertrofia muscular no. Estamos hablando de hipertrofia del tejido adiposo. Estamos hablando de obesidad. O sea, se crece el tejido adiposo. Se crece el tejido adiposo. ¿En quiénes? En todos. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Principalmente en... Ay, no, perdón, es al contrario. La hipertrofia se presenta principalmente en adultos. Igual ya ahorita les voy a mostrar. Mientras que la hiperplasia es más común ¿Sabe quién nos en mostró niños. eso? Marcelo. Que ya Marcelo. Porque claro, cuando ya, uno es niño, pues uno exacto, necesita ya uno de multiplicación adulto células. no hace hiperplasia, sino que hace Por eso hipertrofia. cuando en exámenes sale que un adulto tiene hiperplasia, entonces deducen que es un cáncer. Ok.
No, porque eso ya es una hiperplasia, pero tumoral, por ejemplo. Y hay que mirar si esa hiperplasia es cancerígena o no. Porque yo puedo tener hiperplasia prostática, quiere decir próstata grande, pero puede que sea benigno. Pero hiperplasia. Hiperplasia, hipertrofia, o sea, sino crecimiento. Pues en multiplicación. este caso, cuando hablamos de hiperplasia, nos referimos a esa que está más grande. No, esa como tal hipertrofia, esto aplica más es para tejido adiposo y masa muscular. Pero hiperplasia no se relaciona pues con cáncer, tumor ni nada de eso. No, que obviamente cuando hay un cáncer, pero eso ya es diferente. Sí, ya eso es otra cosa. Pues que yo he visto exámenes así. Eso. La Las grasa personas que tienen generalmente cáncer se dicen encuentra hiperplasia. principalmente en cara, tórax y abdomen, que es la parte de arriba. Este es muy importante y es que este tipo de grasa acumulada tiene una mayor predisposición a dislipidemia, diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Profe, pero es que en el documento decía algo que era como que ya no tienen como el espacio, por decirlo así. O sea, ya hay tanta grasa que como que sobrepasó el espacio que tiene. Pero para si tenemos acumulación. esta, androide o ginecoide, en la androide tenemos mayor predisposición a estas enfermedades. Exacto, porque es grasa abdominal. Entonces, como es grasa visceral, tiene una mayor alteración para el funcionamiento del páncreas, para la parte cardiovascular. Pero ahí decía para que el la hígado, porque cardiovascular. conlleva hígado graso, ¿cierto? Entonces, por eso es que cuando hablamos del androide, de la obesidad androide, estas son las enfermedades que mayor predisposición tienen. En cambio, la ginecoide, como es de aquí hacia abajo, no tiene tanto riesgo cardiovascular, ¿cierto? Sino que es un riesgo, exacto, como dice aquí, presenta una mayor predisposición, pero a la parte vascular, porque es una Por el obesidad peso. que está de aquí hacia abajo, claro, Sí. por el peso y por la misma circulación sanguínea, porque si aquí tenemos todo el exceso de grasa, la misma circulación sanguínea se afecta mucho más. Le da más dificultad Bien. por estar más lejos del corazón. Ok. Por un lado, por estar más lejos del corazón, sí, y también porque tienen más grasa, la tienen aquí acumulada. En cambio, en la androide, como tienen la grasa acumulada aquí en la parte de encima, se afecta mucho más el corazón, ¿cierto? Entonces, esa es como la diferencia en los dos tipos de grasa. Profe, y ahí, por ejemplo, hablaban de unos datos diferentes sobre la grasa que está concentrada abdominal. Ahí decía que el riesgo es a partir de 94 en hombres bueno. y 88 Mayor a 94. y 94. 94 en hombres, 88 en Y encontraron Curva de rojo. que mostraban varias instituciones, pero internacionales, que uno hacía la clasificación de una manera, otro de otra, otro de otra. En síndrome metabólico, la circunferencia de cintura es casi que, de los 5 criterios, es casi que la única que no tiene consenso. Ya ustedes saben que es consenso, Sí. ¿cierto? Ya saben que es consenso. Eso, no hay un acuerdo internacional en circunferencia de cintura. Por eso es que la circunferencia de cintura esa es casi que específica, por decirlo así, Por para país. cada país. Ah, ok. Exacto. La de nosotros es 89. Eso. Entonces vamos a encontrar diferencias. Y ahorita vamos a mirar Para con el ojo asiático, algo así también. eso. La circunferencia de cintura no tiene consenso, para que lo tengamos en cuenta. Está bien. Eso era una cosa bueno. que quería aclarar. Entonces tenemos que en niños y adolescentes se da principalmente la hiperplasia, ¿cierto? Mientras que en adultos es donde se da principalmente la hipertrofia. Si tenemos el tejido adiposo, nosotros tenemos factores genéticos y factores ambientales, ¿cierto? Los dos influyen, tanto la genética como la parte ambiental, que ya entra todo lo relacionado con hábitos. Ejercicio, sedentarismo, exceso de consumo calórico, de grasa y todo lo demás. Todo lo ambiental, todo lo del ambiente en este caso. Estos dos son los que conllevan a que el adipocito empiece a generar esa hiperplasia, que es la replicación, ¿cierto? Hiperplasia es que un adipocito se empezó a replicar en otros, que es lo que normalmente pasa con los niños. Hipertrofia. Por eso es que tener un niño con obesidad, como un niño hace más hiperplasia, quiere decir replica adipocitos, queda con mayor cantidad de adipocitos por la obesidad, obviamente. Si no hay obesidad, no. Niño con obesidad. Entonces, si tenemos un niño con obesidad, tenemos un niño con muchos adipocitos que se replicaron por la hiperplasia. El tener más adipocitos le da, como quien dice, mayor espacio a que cada adipocito
presenta hipertrofia. Por eso es que un niño con obesidad, si llega a la adultez con obesidad, es más difícil que pierda peso, porque tiene más adipocitos y aparte de eso, todos esos adipocitos están más hipertrofiados. Mientras que un niño que está bien de peso, tiene la cantidad de adipocitos normales que va requiriendo, pero cuando llega a la edad adulta, esos adipocitos se ponen hiperplasia, se crecen, más no se replican. Ocasionalmente pues se replicarán algunos, pero se da principalmente es en los niños. Entonces, si tenemos un niño con obesidad, como tuvo el niño, tuvo el adipocito, bueno, pongamos que es eso. Luego de tener obesidad, el niño tiene obesidad o sobrepeso, pues cualquiera de los dos. El hecho es que tiene un exceso de grasa. Este conlleva a que se repliquen, que sería la hiperplasia. Quiere decir, tenemos un niño con obesidad, con una hiperplasia, lo que nos está indicando que ese niño tiene ya muchos adipocitos. Si ese niño va creciendo, estos adipocitos ya llega un momento en que se dejan de replicar, porque en el adulto por lo general no hay replicación. ¿Qué pasa? Todos estos adipocitos se empiezan a crecer. Quedaron ahí, entonces ya no se replican, sino que se ensanchan, ¿cierto? Se agrandan. Eso aumenta el riesgo a enfermedades. Sin embargo, perder peso es mucho más difícil porque tiene un mayor número de adipocitos. Tiene más adipocitos y aparte de eso más grandes, ¿cierto? Entonces, si logramos que ese niño que tuvo obesidad, en la edad adulta sigue con obesidad, pierda de peso, ¿qué pasó con los adipocitos? Se volvieron otra vez más pequeñitos, pero quedó la misma cantidad de adipocitos. O sea que es un obeso adulto que perdió peso, pero que está propenso nuevamente a volver a ser obeso, porque todo su número de adipocitos se conservó. Lo que pasa es que todos de la hiperplasia se redujeron nuevamente de tamaño al reducir su tejido adiposo. Pero ahí están. Pero ahí están. En cambio, en el adulto con obesidad, el adulto tiene su tejido adiposo, tiene su adipocito, luego y con obesidad, Entonces él pasa directamente a la hipertrofia. sigue el mismo adipocito, pero sigue más grande. O sea, pasa directo a la Pasa hipertrofia. directo a la hipertrofia, ya no hace hiperplasia, sino que llega directamente a la obesidad. Quiere decir que por eso es que una persona que no ha tenido exceso de peso, si pierde peso, si sube de peso y luego pierde peso, queda con el mismo adipocito, pero como lo tenía anteriormente. Sí, pero esa persona ya no es tan propensa a volver a otra vez subir. por la obesidad que un niño que tuvo obesidad. Eso es muy cierto. Eso, ya esta persona tiene que cuidarse mucho en la alimentación, pero con cuidados, pues disminuye muchísimo el riesgo a volver a una obesidad. En cambio al niño, por eso es que la obesidad infantil es tan importante tratarla. Un niño con obesidad hay que ponerlo a hacer ejercicio, que corra, que juegue, que haga lo que sea, porque está en pleno crecimiento, entonces está en plena producción de la hiperplasia, hiperplasia. Ahora sí, digamos, si tenemos pues el niño que le dio obesidad y al niño pues se le empieza un proceso, un plan, ejercicio, o sea, el niño sigue con la misma cantidad de depósitos, ¿cierto? Porque ya tuvo un proceso de hiperplasia, o sea, esos depósitos no se pierden, sino que Eso, ellos quedan. ¿Qué ventaja tiene? Que si no llega como obeso hasta la adultez, pues replicó, pero replicó menos, porque hubo un momento en el que se detuvo su ganancia de peso, ¿cierto? Distinto es que tuvo todos esos adipocitos hasta la edad adulta, donde ya todos esos adipocitos, entonces como aparecen acá, se tuvo la hiperplasia, que ya empezaron a crecer todos esos adipocitos, ¿cierto? A replicarse en todos esos adipocitos, asociado a la ganancia de peso, llevando a una función normalizada del adipocito. ¿Eso qué quiere decir? Que ya este adipocito se acostumbró a trabajar normal a como trabajaba este. Entonces yo ya tengo 20 y los 20 trabajan igualitos a como me trabajaba uno, ¿cierto? Ya todos se acostumbraron a trabajar de la misma manera con toda esa producción de hormonas como tal, pues que favorecen como todo ese proceso. Entonces estos se normalizan en el proceso y ya tenemos acá cuando nos pasa la hipertrofia, que es cuando se agranda el adipocito, que es diferente. Este es el que más ocurre en niños. Entonces tenemos la hipertrofia, que es lo que ya más comúnmente ocurre en adultos. ¿Qué pasa con la hipertrofia? Como ya el adipocito se crece, ya empieza a restar funcionalidad.
porque está inflamado, esa es la palabra, se me había olvidado, inflamado. ¿Cuáles son los indicadores para la inflamación? Normalmente cuando hay una inflamación, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, se considera que estamos en un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio es el que se debe regular pues con medicamentos, con alimentación, con lo que se requiera. Pero dentro de ese proceso inflamatorio tenemos las interleuquinas 6, ¿han escuchado hablar de ellas? ¿Para qué nos sirven las interleuquinas 6? Son transportadoras. ¿Cuáles otras tenemos? El factor de necrosis tumoral. ¿También han escuchado de él? No. Este factor de necrosis tumoral, esta y esta, hay ocasiones que se realizan esos exámenes de laboratorio que son los que nos muestran cómo está la inflamación. Siempre que tenemos obesidad o exceso de peso, se activan estas dos hormonas, ¿cierto? Que son las que activan el proceso inflamatorio. Cuando hay un proceso inflamatorio, se desactivan, o sea, empieza a haber alteración en la resistencia a la insulina. Entonces, por eso cuando yo tengo diabetes, aumento el riesgo a resistencia a la insulina. Si tengo obesidad, aumento el riesgo a resistencia a la insulina. Si tengo obesidad, aumento el riesgo a una hipertensión, porque estos marcadores de inflamación, estos son los que me indican la inflamación. Entonces, factor de necrosis tumoral. Por ejemplo, este es otro examen que se realiza en cáncer, pero con otro fin diferente, no es el de cáncer, es otro. Entonces, estos exámenes son los que nos muestran cómo se encuentra en ese proceso inflamatorio. Siempre que hay cáncer, sida, diabetes, obesidad, cualquier enfermedad, quiere decir que hay un proceso inflamatorio. Quiere decir que estos paraclínicos están alterados. Y si están alterados, me empiezan a alterar, entonces se empieza a disminuir la resistencia a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que la diabetes conlleva a disminuir la resistencia a la insulina. La obesidad. La resistencia a la insulina. Sí, o sea que la obesidad es que tú dijiste que la diabetes. Ah, me estoy confundiendo con diabetes. Hermana, concentrada. Pero tranquila, La obesidad conlleva a disminuir la sensibilidad a la insulina. Quiere decir aumentar la resistencia a la insulina, ¿cierto? Aumenta el estrés de las quinasas. Las quinasas, ¿para qué sirven las quinasas? ¿Qué recuerdan? Son enzimas. Las quinasas son enzimas que participan de todo ese proceso, en este caso cuando hablamos del proceso inflamatorio, todo lo relacionado, y se aumentan por el estrés. Estrés, la palabra estrés y la palabra inflamación son las dos palabras o dos síntomas o diagnósticos, podríamos llamarlo, relacionados con la obesidad. Entonces, cuando hay obesidad, hay estrés. Cuando hay obesidad, hay inflamación. Por eso necesitamos disminuir la obesidad para disminuir el estrés corporal y para disminuir la inflamación. ¿Listo? Aumentan las toxinas intracelulares, ¿cierto? Entonces ya las células como tal no tienen su funcionamiento normal, conllevando a aumentar el riesgo a cáncer. Porque si estamos hablando de las células, esas células al tener de pronto alguna malformación ya aumenta mucho más el riesgo a que si hay alguna célula que tiene una replicación inadecuada, ahí es donde se empieza a generar el cáncer, cuando hay una célula que no hace un proceso adecuado, ¿cierto? Entonces aumenta las toxinas, o sea que aumenta también el riesgo a cáncer. Aumenta las especies reactivas del oxígeno, entonces ya el oxígeno como tal ya empieza a presentar, como aparecen por acá, bueno, mire que acá tenemos la hipoxia, ¿cierto? Ya se empieza a disminuir el oxígeno en las células. Listo, aumenta hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Disminución del oxígeno, no del entorno, sino de mi capacidad para respirarlo, ¿cierto? Entonces, aumenta la hipoxia, o sea, aumenta mi poca capacidad para recibir el oxígeno en las células. O sea, que las células, al perder oxígeno, se mueren más fácilmente y conllevan a esa malformación. Aumenta la apoptosis, que es la muerte de las células, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, las células, toda esa parte celular es la que se empieza a alterar al tener
bajo oxígeno, no del entorno, sino interno, ¿cierto? Al tener bajo oxígeno, al tener baja replicación celular y a que se aumente la muerte de las células, eso conlleva a aumentar ese riesgo a cáncer. ¿Listo? Bueno, y aumenta la autofagia, esto es muy importante. ¿Qué es la autofagia? Dificultad para... Ah, no, la otra la disfagia. Es la disfagia. Pues cuando las células Busquen a ver ¿Problemas qué es la autofagia. inmunológicos o qué? Busquen a ver qué es la autofagia. Las inflamatorias. Que hace parte de esto. Entonces, ¿Qué encontraron? Miren a ver qué encuentran de la autofagia. Este es importante. por el cual las células descomponen y eliminan proteínas viejas y otras sustancias dañinas del interior. Listo. Entonces, hace parte de todo lo relacionado. Mire que esto está relacionado a las células, la hipoxia es relacionada a la celular, la autofagia está relacionada a las células, las toxinas están relacionadas con las células, el estrés está relacionado con las células. Entonces, si miramos el adipocito hipertrofiado, que es al que este puede llegar, me altera todo el funcionamiento celular. Y lo mismo pasa pues obviamente en la sensibilidad de la insulina, también me están afectando las células del páncreas. Entonces por eso es que todo conlleva a una resistencia a la insulina y a aumentar enormemente el riesgo a cáncer, que también influye. Profe, entonces, ¿qué es autofagia? Autofagia, ahorita por allí no lo leyeron. Sí, ¿Qué pero hace que no parte? entendí. Listo. ¿Qué hace parte con todo ese proceso de la replicación celular? Entonces conlleva a que haya una más fácil una malformación de las células. Entonces, cuando una persona dice, ay, estoy en autofagia, Ah, bueno, es que hay otro diagnóstico diferente de la auto. pues entendía que era, estaba en ayuno, Hoy en día por la parte de ayuno, pero es autofagia. Hoy en día el ayuno es conllevar a esa autofagia, es también a tener ese control de no consumir los alimentos, ¿cierto? A tener ese propio control. Pero si lo miramos desde la parte, con eso pasa lo mismo que hablábamos ahorita de la hiperplasia. Hiperplasia es reproducción, pero una hiperplasia prostática no es reproducción, es agrandamiento. Entonces, en este caso la autofagia, si lo miramos desde el ayuno, hace referencia como al control para el consumo de los alimentos. Pero aquí, cuando hablamos de autofagia, se está relacionando a las células, a esa replicación celular. ¿Listo? Que sería diferente. Todo esto conlleva, como les decía ahorita, a una inflamación del tejido adiposo. Si el tejido adiposo está inflamado, entonces se tienen señales adversas desde el tejido adiposo y por lo tanto daño tisular. Quiere decir daño en la celular, ¿cierto? Todo conlleva a ese daño celular. Y aquí aumenta la lipólisis, que ya viene la otra parte, que es donde hablamos de la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? ¿La qué? ¿La qué? Pero la que de ácidos grasos. Listo. Entonces, es cuando hablamos del metabolismo de los ácidos grasos. Por lo tanto, se está aumentando esa replicación de los adipocitos, ¿cierto? Cada vez tenemos un mayor aporte de grasa. Mire que esta grasa, la grasa ectópica se refiere a grasa externa del adipocito, o sea, ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres, quiere decir, ya el adipocito no tiene la capacidad para almacenar grasa. Ya el adipocito creció lo que podía crecer. De ahí en Entonces ya se adelante, deposita alrededor. de ahí en y cuando adelante ya viene... esa grasa es externa, es ectópica, que eso quiere decir la palabra ectópica, es externa y ya empieza a circular por la sangre. Ajá. Y ahí es donde se empieza a Triglicéridos. buscar. Exacto, que el triglicéridos, que el colesterol. Así yo digas que yo no como colesterol y tengo el colesterol alto. Igual el solo hecho de tener obesidad aumenta el riesgo, ¿cierto? Ya se empieza, o en las arterias como tal, en el corazón, entonces aumenta el riesgo cardiovascular. Ah, bueno. Entonces, cuando hablamos de que aumenta la lipólisis, ¿cierto? O sea, como tal el metabolismo de las grasas, pero cuando ya no es suficiente para que el adipocito crezca más, porque el adipocito no va a crecer más, ya es necesario dejar grasa por fuera, ácidos grasos libres, que ya empiezan a circular por cualquier parte del cuerpo. Inclusive, Eso decían en el documento. bueno, no te O sea, ya no. para mostrarles. Son las 9:36. Listo, ya vamos a terminar. Listo. Y por lo tanto, aumenta lipotoxicidad al cuerpo. Este también, listo.
Quiere decir que por lo tanto aumenta esa toxicidad o esa intoxicación de grasa, ¿cierto? De ácidos grasos, sean ácidos grasos que están dentro del adipocito o ácidos grasos libres que están circulando por todo el cuerpo. Es que no tengo aquí la imagen que les quería mostrar, no la veo aquí. Bueno, y este que ya es como un resumen más o menos, pues es parecido. Este que es como el que estábamos mirando. Este lo vieron en el documento. Sí. Ajá. Y miren que está muy parecido. Pues al anterior. Tejido ahí. Donde hablamos igual, nuevamente. Todo lo epigenético y el ambiente obesogénico, ¿cierto? Conlleva una obesidad, el tejido adiposo, aumenta la liberación de citoquinas, que son las interleuquinas y todas ellas, que son las que aumentan ese proceso inflamatorio, que son, bueno, que promueven la inflamación. Ahí está, interleuquina C. El factor de, este está TNF porque es en inglés, pero es factor de necrosis tumoral. ¿Listo? Pero dice, en ocasiones lo van a encontrar. Al revés, factor de necrosis tumoral. Eso, en ocasiones lo van a encontrar como TNF o FNT. O como se los escribe. Listo, para que sepan que es lo mismo, por si lo encuentran diferente. Y eso conlleva a una dislipidemia. ¿Qué hacen esos ácidos grasos libres al aumentarse la lipólisis? Pues se van para el hígado graso, esteatosis hepática, ¿cierto? Todos los ácidos grasos que se vienen libres para el hígado. Se van para el páncreas y se vienen para la parte musculoesquelética. Lo que llaman lipotoxicidad, algo así que claro, que fue lo que acabamos de ver ahorita, que es una toxicidad de lípidos o de ácidos grasos libres que como ya no caben en el adipocito, se tienen que venir a circular por la sangre y se ubican en estas tres partes principalmente. Por eso el hígado, por lo general, casi que la persona que tiene obesidad, casi siempre tiene hígado graso, ¿cierto? La mayoría de las veces. O principalmente también el perímetro de cintura está alto, que el perímetro de cintura se relaciona mucho también con hígado graso, por ejemplo. Claro, porque es de las partes donde principalmente se acumulan estos ácidos grasos libres, ¿cierto? Todos estos ¿a qué conllevan? Entonces a que se disminuya la producción de insulina, obviamente porque el páncreas también está recibiendo ácidos grasos. Se aumenta la gluconeogénesis, también por la misma absorción o obtención de ácidos grasos libres, empieza la gluconeogénesis. Todo esto de manera general, ¿en qué desencadena? En que aumentan los receptores, que son los que conllevan a una mayor hipertensión, a una mayor diabetes, al riesgo a cáncer, a enfermedad cardiovascular, porque la parte cerebrovascular, porque en la parte cerebral también se empiezan a acumular todos esos tejidos grasos, entonces aumenta el riesgo a cualquier tipo de enfermedad. ¿Listo? De manera general, pues así como la parte de la obesidad, aunque mucho de esto ustedes ya lo habían visto, ¿cierto? Sí, no, o sea, una parte sí, otras no. ¿Listo? Inclusive se los puse pues más o menos como para que lo repasáramos, porque entiendo que gran parte de esto pues de la obesidad ya ustedes lo habían visto, ¿cierto? Entonces la idea igual era como para que más o menos repasáramos, conllevando a qué, a la obesidad y a la gran importancia de evitar ese exceso de peso, ¿cierto? Entonces no es solamente tiene sobrepeso, tiene obesidad, es eso realmente a qué conlleva, a todo ese deterioro nutricional o a todo ese riesgo que se tiene a enfermedades crónicas no transmisibles que son muy prevenibles cuando se tiene un buen control del peso, ¿cierto? Por eso es que se insiste tanto en la importancia del peso, porque la obesidad pues realmente es desencadenante de muchas enfermedades y entre más largo tiempo sea la obesidad, pues obviamente los adipocitos como se acostumbran a funcionar normal, como cualquier adipocito, es más difícil desacostumbrarlos. En cambio, si la persona sube de peso pero fácilmente baja, por eso hay personas que uno dice sube de peso y baja fácilmente porque no llegan a tener esa hiperplasia tan grande, pues que los adipocitos se empiecen a alterar, ¿cierto? Y ya empiecen a generar ácidos grasos libres, sino que hay un exceso de peso, pero se queda en el adipocito, por lo menos no se tiene el riesgo a que empiece a afectar otros órganos, sino que se tiene pues más acumulado en esta parte. Profe, digamos que para una persona que lleva mucho tiempo siendo
de documentos que están muy relacionados con la parte hormonal de la mujer, que es de lo nuevo, incluyendo ovario poliquístico, que es de esos documentos nuevos que han ido saliendo, donde hablan de la parte hormonal, porque hay muchas ocasiones donde si la persona no logra perder peso, por ejemplo, así como hablábamos en adolescente, que si un niño no crece debería ir donde el endocrinólogo, lo mismo pasa con una persona con obesidad. Si no logra realmente perder peso, teniendo todo, muy buenos hábitos, cuidándose por muchos aspectos, una consulta, por ejemplo, con endocrinología sería una buena opción para mirar cómo está esa parte hormonal, porque puede ser que ese mismo desorden hormonal, por ejemplo, tiroides, la tiroides descompensa el peso. Yo puedo ser muy juicioso en la alimentación y todo, pero si no tengo una tiroides bien controlada, muy difícilmente voy a lograr un peso adecuado. Entonces, endocrinología, como es quien evalúa toda esa parte hormonal, realmente hace un análisis ya mucho más detallado, cuando realmente no se ha podido, para mirar qué hormonas pueden ser las que están alteradas y están afectando esa pérdida de peso. ¿Qué puede pasar? En hombres también. ¿Cómo? En hombres también. Claro, mujeres, hombres, hay niños que puede pasar que a los 8 años tienen una obesidad y ese niño puede que sea realmente juicioso, que la mamá lo cuida en la alimentación, en todo, y aún así no pierde peso. También esa consulta con endocrinología le serviría, porque ayuda a mirar la parte hormonal, ya muy distinto a la alimentación. Pero obviamente siempre el primer criterio va a ser esa alimentación, hábitos saludables, ¿cierto? Siempre eso va a ser lo ideal. Y si no, medicamentos para bajar de peso, que ahorita vamos a hablar de algunos. Ahí decía Loliestar y Lira, ¿qué? Liraglutide. Que hay algunos que sirven mucho para bajar de peso, pero en personas que realmente han hecho muchos esfuerzos por bajar de peso y no han podido. Y son medicamentos seguros, avalados, que ayudan en esa pérdida de peso. No se trata de que yo sigo comiendo lo mismo y me tomo el Lorlistar para bajar de peso. Pues no, ese obviamente no es el objetivo. La idea es que si realmente se ha cuidado mucho y requiere algún medicamento para bajar de peso, que sea otra alternativa que pueda utilizar. Profe, ¿ya que podría estar asociado una persona que tenga los ácidos grasos libres altos, que no tenga ni obesidad, ni perímetro abdominal, que no tenga un alto consumo de grasa? Y eso sí puede pasar. Por lo general, no. No, es que yo creo que... Porque es que si no tiene un alto consumo de grasas, ¿de dónde va a sacar los ácidos grasos libres? No. Yo vi que eso se relaciona con la producción de leptina, que a mayor producción de leptina se producen pues como más adipocitos y empiezan a haber como más ácidos libres, como transferibles disponibles en torrente sanguíneo. Entonces, que digámoslo, esa producción de leptina hace que el cuerpo pues estimule esas neuronas orexígenas, creo que son, y como que no se haya un control regulado de lo que es, de que te sacies. Entonces empiezas a producir leptina y como que ahí como que no hay una regulación con eso. Había visto yo. Puede pasar si hay algún desorden hormonal, ¿cierto? Que se pudiera presentar. Sin embargo, la leptina obviamente está muy relacionado con el tema de la obesidad, del apetito y todo lo demás, ¿cierto? Sin embargo, si realmente no hay un consumo en grasas, pues va a ser muy difícil que el mismo cuerpo empiece a producir esos ácidos grasos cuando no provienen tampoco de la alimentación. Que hay un desorden hormonal, puede pasar, pero debe estar muy acompañado a una alimentación que incluya consumo de grasas, porque si realmente no hay consumo de grasas o de ácidos grasos, no tendría tampoco la capacidad suficiente para hacer una replicación que uno dijera tan grande como para elevar colesterol, triglicéridos. Hay ocasiones, y eso es desde la genética, hay personas que no consumen grasas y tienen un colesterol de 300, eso sí puede pasar, que se cuidan mucho en la alimentación, por ejemplo, y tienen un colesterol demasiado alto. No comen grasa, pero triglicéridos. comen azúcar de los niños. Eso, o puede que realmente se cuiden y tienen un colesterol y unos triglicéridos muy altos asociados a la genética, pero son personas que ya deben evaluar cómo está su parte hormonal para poder lograr realizar un ajuste, porque eso sí puede pasar. Profe, qué cansado. Sí. Eso también se ve como a las personas que uno las ve y antropométricamente se ven bien, tienen un índice de masa corporal bien, pero a la hora de hacer esos exámenes, el triglicérido en los cielos, también la glucosa súper mal, eso también se puede ver a eso, porque pues, no sé, uno lo dice y uno lo ve, es como que tiene como metabolismo obeso, que se ve como así. Pero físicamente no se ven obesos.
Sí. Hay personas, y eso es muy habitual que pase, pues ya habría que mirar, y es que realmente tienen un consumo calórico, eso sí puede ser. que tienen un consumo calórico demasiado alto y aún así no tienen aparente exceso de peso, Sí, porque eso sí pasa. pero hay muchos delgados obesos. Pero es muy habitual que llegue el momento en el que después de haber tenido, sea hipertrofia o hiperplasia, cualquiera de las dos, llega el momento en el que después de haber consumido muchos alimentos y ser activos, y la parte hormonal influye demasiado. Por ejemplo, la tiroides, volvemos a lo mismo. Si la persona tiene hipertiroidismo, que es la que baja de peso, puede comer y comer y comer mucho y no tiene cuándo subir de peso si no tiene su tiroides bien controlada. Ahí que está afectando la parte hormonal, no la alimentación. Él come y come y come mucha cantidad, pero aún así no sube de peso. La parte hormonal influye mucho para esa alteración. Entonces yo pienso que en este caso, si hablamos por